3301337.cf es un puzzle críptico descubierto por un usuario de 4chan en septiembre del 2017. Fue descrito como similar al puzzle de Cicada 3301, teniendo incluso la misma numeración al inicio, mas no se pudo demostrar ninguna conexión verdadera con Cicada, ya que la naturaleza de este misterio es mucho más extraña que la de Cicada. Al ingresar en el sitio web, se pueden hallar sketches y planos de maquinarias extraterrestres. La cantidad de información inconexa que muestra la página mezcla conceptos astrológicos y de la alquimia con alienígenas, matemáticas, números primos y la Matrix. El creador del sitio web advertía de la necesidad de encontrar los primos, refiriéndose muy probablemente a los números primos, aclarando que la humanidad poseía 7 de ellos, siendo el puzzle planteado una manera de hallar el octavo primo. La interpretación más básica y coherente que se ha dado al sitio web describe cómo en el año 2111 los extraterrestres invadirán la Tierra. En orden para protegernos a nosotros mismos, necesitamos hallar los primos para salvarnos de los invasores. Entre tantos otros datos, parece ser que el sitio web presume de poseer información relativa a la ubicación del 9º planeta del sistema solar popularmente conocido como Nibiru, el cual se alineará con las pirámides el día del regreso de los aliens al planeta al que alguna vez pertenecieron. Intentar entender las conexiones inextricables entre conceptos tan dispares hace que esta página sea casi imposible de entender, y a día de hoy el sitio ha sido dado de baja e intentar acceder a él lleva a un sitio web pornográfico. Proyecto Blue Book fue el nombre clave dado a un estudio sistemático del fenómeno de los objetos voladores no identificados llevado a cabo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde marzo del 1952 hasta diciembre del 1969. De 12.618 reportes, solo el 5% fueron declarados inexplicables o no identificados al uso, aproximadamente 700 casos. El estudio fue criticado duramente por su metodología poco práctica o imparcial por varios científicos y parapsicólogos. A día de hoy los reportes fueron archivados y que se encuentran al alcance público tras su desclasificación. En la cultura popular ha sido utilizado y referenciado en distintas series a la hora de apoyar conspiraciones sobre alienígenas, y hasta ha sido utilizado por aficionados a las conspiraciones para favorecer sus argumentos. Existieron otros estudios sobre el fenómeno ovni, el proyecto SIGN de 1947 a 1948, el proyecto Grush del 1949 al 1952, y finalmente el proyecto Blue Book, llevado a cabo del 1952 al 1969. Entre estas investigaciones hay omisiones en los registros, como las estimaciones no disponibles públicamente redactadas por el proyecto SIGN y mencionada por Ruppelt y Hynek. Del mismo modo, existen reportes que no formaron parte del sistema Blue Book que fueron considerados un asunto que podía afectar la seguridad nacional realizados de acuerdo con JANAP 146 y el Manual de la Fuerza Aérea 5511. Los avistamientos que amenazaron la seguridad nacional nunca fueron filtrados, y a la fecha no se conoce ningún caso, foto, archivo o cualquier pieza de evidencia relacionada al fenómeno ovni presentado bajo JANAP 146 o el Manual de la Fuerza Aérea 5511, por lo que se consideran reportes perdidos y comprometedores. El proyecto Blue Book se ocupó de las denuncias civiles e investigación en menor grado del fenómeno ovni, mientras los casos que comprometían al gobierno fueron llevados por la Fuerza Aérea, continuando clasificados al público. A causa de esto se cree que el proyecto Blue Book no fue más que una cortina creada para engañar a la población en orden para afirmar que existió un proyecto de investigación alienígena que concluyó que ningún avistamiento fue verdaderamente extraterrestre, mientras los verdaderos casos eran encubiertos y tratados por la Fuerza Aérea en secreto. Existen varias explicaciones para los fenómenos relativos a fantasmas, entre ellas hay una teoría que propone que los fantasmas son entes biológicos. A esto hay dos fenómenos científicos. El primero de ellos explica que en la mayoría de casas abandonadas o sitios de recurrente actividad paranormal existen distintos tipos de hongos tóxicos que causan sintomatología similar a la experimentada por las víctimas de espíritus.
El Dr. Shane Rogers de la Universidad de Clarkson fue quien propuso esta hipótesis, recogiendo muestras en distintos lugares abandonados, e identificando una conexión entre la presencia de hongos y los sitios aparentemente embrujados o poseídos por los espíritus, aunque a la fecha aún no se ha identificado el presunto factor fúngico que actúa de esta manera. Ante esto, algunos se preguntan si lo que ocurre con los fantasmas es que son microorganismos tan pequeños que aún no se ha inventado un tipo de microscopio lo suficientemente potente para localizarlos. Según esta explicación, dado que los fantasmas suelen permanecer en sitios donde eventos violentos han ocurrido, como asesinatos mediante apuñalamiento, disparos o cualquier otro método, es probable que las células de la persona fallecida se liberen en el ambiente. Los restos de los cadáveres incluyen partículas de ácido nucleico, tanto ADN como ARN, que igualmente pasa a formar parte de medio ambiente. Cuando un tercero visita esta zona, estas partículas pueden infectar a las personas a través de la boca, nariz u oídos, llegando al cerebro, donde comienza el proceso de secuestro viral clásico de las células, dando como resultado alucinaciones que podrían relacionarse con las marcas epigenéticas asociadas a un sitio, pseudo reviviendo los recuerdos de la persona muerta en aquel lugar. Hay multitud de argumentos que podríamos dar en contra de esta explicación a la presencia de fantasmas, sin embargo, es una de las teorías más interesantes que he encontrado a la existencia de los fantasmas. Según Masaru Emoto, un pseudocientífico japonés, la apariencia estética de los cristales de hielo puede cambiar según el tipo de emociones que reciba de su entorno, afirmando que el agua es un ser sintiente. El punto esencial de las teorías de Emoto consiste en que el pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas en los envases, influyen sobre el agua y esta cambia para bien o para mal según la calidad o positividad de las vibraciones. Si el agua lo hace, nosotros que somos entre 70 y 80% agua deberíamos comportarnos igual. Las teorías de Emoto van más lejos cada vez, clamando que el agua tiene una conciencia capaz de alterar nuestro futuro en base a que también se la trate, adjudicándole, entre otras muchas cosas, poderes curativos. Para explicar científicamente el fenómeno del agua sintiente que intenta purificarse a sí mismo, Masaru Emoto explicó que el agua contiene ADO, un patrón de vibraciones intrínseco a los átomos de toda la materia, siendo la unidad de energía más pequeña del universo. Tocando música a sus muestras de agua, Emoto ha intentado demostrar que los resultados de tocar música bonita y gentil al agua provoca que formen estructuras más bellas. Del mismo modo, según su equipo, el agua que recibió los rezos de varios monjes obtuvo mejores resultados, declarado que el agua tiene la capacidad de memorizar el sonido de las vibraciones, resultando en una cristalización más bella. La inedia, respiracionismo o aeriborismo, conocido también como vegetarianismo, consiste en una dieta basada en la absorción del prana, una palabra sánscrita que significa energía vital o respiración, y la energía de la luz solar. La dieta respiracionista consiste en respirar, y vivir únicamente del aire y las energías vitales que se absorben a través de este. Sin embargo, esto es solo en los casos más extremos, ya que las dietas más ligeras consisten en comer solo 3 veces por semana algún tipo de fruto o brote vegetal y unas pocas cucharadas de agua. Los casos más famosos de respiracionismo son el de Prahlad Gandhi, un monje indio que clamaba no haber comido nada desde sus 8 años, apoyado por la diosa Amba. Las investigaciones sobre él fueron descartadas y no fueron publicadas en ninguna revista científica debido a los múltiples defectos del experimento que duró 8 días, en los que se pudo comprobar que las cámaras de vigilancia tenían puntos ciegos y no estaban lo suficientemente vigilados, añadiéndose a esto que nunca se permitió que personal independiente comprobara la veracidad de las aseveraciones del monje. Ellen Grave, la promotora más reciente del respiracionismo, quien ganó millones gracias a la venta de sus libros y a sus conferencias por el mundo sobre la energía pránica, fue puesta a prueba en 1999 por el programa 60 Minutos. Al estar recluida en una habitación de hotel durante 4 días, se deshidrató y perdió peso, advirtiéndose que debían abandonar el proyecto en el 4.º día a causa de los peligros que conllevaba la dieta. Según la predicadora australiana, la contaminación que llegaba desde la calle le impedía conseguir la suficiente energía pránica. A lo largo de la historia se han registrado varios casos de muerte vinculadas a la dieta respiracionista.
El monstruo de Flatwoods en el folclore de Virginia Occidental, es una entidad que se informó que fue avistada en la ciudad de Flatwoods en el condado de Braxton, Virginia Occidental, Estados Unidos, el 12 de septiembre de 1952. Siguiendo la aparición de un objeto brillante que cruzaba el cielo nocturno. La criatura aparece en videojuegos y es famosa en la cultura popular por su extrañeza, existiendo multitud de teorías sobre qué era realmente, siendo la más sencilla que se trataba realmente de un búho avistado tras la caída de un meteorito. Desconozco si existe alguna teoría verdadera que suponga que el monstruo de Flatwoods fuese realmente una mujer lesbiana que quería aterrorizar a la comunidad. Lo que he encontrado referido a este tópico es el evento en el que Babadook, una película de terror de Netflix, fue catalogada como cine LGBT, cuando la criatura en sí misma no tenía nada que ver con el colectivo. Cuando Babadook se convirtió en un monstruo queer, varias personas de la comunidad comenzaron a adjudicarse a los críptidos como parte de la comunidad queer, siendo el argumento que, si los homosexuales eran monstruos como las malas lenguas decían, entonces les mostrarían monstruos de verdad, y así comenzó el tópico de transformar al hombre polilla en un icono gay y al monstruo de Flatwoods en una criatura lesbiana. La única otra cosa que encontré respectiva a este tópico es en la Wikia de Natters, una red social que estaba pretendida como un sitio web de citas que terminó siendo utilizado principalmente como centro cósmico del shitposting. Uno de sus usuarios se llama Flatwoods Monster, y su descripción es la siguiente. El subconsciente de este usuario existe dentro de los confines de un restaurante Denny's donde siempre son las 2 de la mañana. Puedes dejar el Denny's para pasar el rato en el estacionamiento, pero si eliges volver al restaurante ningún miembro del staff te reconocerá y será como si nunca hubieses estado ahí. El estacionamiento es el mejor lugar para tener peleas. Especialmente peleas de dioses. Flatwoods puede ser encontrado en este restaurante bebiendo un batido de chocolate revisando Natter en su celular. Flatwoods odia el concepto de gravedad y siempre está lista para una pelea. Además, ella es una enormísima lesbiana. Especie, lesbiana. Género, mujer. Altura, irrelevante. Peso, irrelevante. Color de ojos, extraño. Fecha de nacimiento, no te diré. Lugar de nacimiento, Temisira. Fecha de muerte, ayer. Estatus, probablemente viva. A lo largo de la historia del cristianismo se han venerado distintas partes del cuerpo de Cristo, existiendo varias iglesias que claman tener huesos o restos de Jesús. Lo que algunos no saben es que en el pasado el prepucio de Jesucristo era otro motivo sagrado, venerado como parte del cuerpo de Cristo. Existió durante mucho tiempo una enorme fascinación con el pene de Jesús, o más bien, con su prepucio, ya que nunca se habló propiamente del sexo del Mesías. En la Edad Media la circuncisión de Cristo fue un tema polémico y un debate teológico de los más importantes. Existían dos escuelas de pensamiento, una que creía que el cuerpo de Cristo estaba completo y perfecto pues era la manifestación de Dios, y la otra decía que había sido circuncidado ya que el día en que nació fue el día en que comenzó a sangrar por nuestra redención. La primera instancia conocida del prepucio sagrado se halló en el 800 después de Cristo, como un regalo al Papa Leo III. Entre las prácticas de la veneración se hallaba masticar o probar el prepucio, similar a la práctica actual de la Eucaristía, la cual es, literalmente y no de manera metafórica, el cuerpo de Cristo. Entre muchos de los eventos simbólicos en los que está involucrado el santo prepucio, se halla el casamiento simbólico de Santa Catalina de Siena con el Mesías, en el cual la devota en castidad anunció que Cristo bajó de los cielos y le dio su prepucio como anillo de bodas. Desde el 1900 la mención del santo prepucio puede ser motivo de excomunión inmediata. A su vez, este tema podría referirse al evento en el que un clérigo musulmán dijo que la religión cristiana se basaba en venerar el pene de Jesús. Existe una teoría llamada autoctonismo que propone que el hombre se originó en América como resultado de una evolución propia. La teoría fue propuesta por Florentino Ameghino en su obra, La antigüedad del hombre en el Plata, donde afirmó que el hombre se había originado en las pampas argentinas.
Según él, América habría sido el centro evolutivo de todos los mamíferos, y ciertos antecesores del hombre que, en las planicies desprovistas de vegetación arborescente de la Argentina, se vieron obligados a levantarse sobre sus miembros posteriores para explorar el horizonte, habrían dado nacimiento al verdadero precursor del hombre, es decir, al primer ser adaptado a la posición erecta, que llamó tetraprotomo. De este habrían nacido por evolución progresiva el triprotomo, el diprotomo y finalmente el protomo, antecesor inmediato del hombre actual. La única aparente evidencia del tetraprotomo argentinus es un fémur y una vértebra cervical hallados en Monte Hermoso. Se encontraron otros restos de la consecución evolutiva descrita por Ameghino, quien dató los primeros restos como pertenecientes a una de las capas geológicas más antiguas del Mioceno superior, aproximadamente hace 20 millones de años, siendo así Argentina el origen del humano, que entonces emigraría poblando el resto del mundo. A pesar de las aparentes pruebas dadas por Ameghino, la antigüedad atribuida no está corroborada por ningún otro científico más que él. Al mismo tiempo, los restos no coinciden entre sí, ya que el fémur no pertenece a la vértebra hallada, la cual era de una mujer piamontesca. Las reconstrucciones de Florentino Ameghino han sido descartadas por la comunidad científica. Las arañas gigantes de Vice City son un mito del GTA Vice City surgido en 2016. En el juego existe una locación llamada Funeraria Romero Graveyard, un cementerio pequeño situado en Little Haití, donde se pueden hallar huesos humanos a los que les falta un brazo. Cerca de esta zona está la casa número 252, popular por creerse embrujada. En una ventana de la casa se puede ver algo que parece una pequeña grieta de la que surge un bulto blanco que mira al exterior. Se ha dicho que este bulto blanco podría ser la araña gigante en sí misma, o su telaraña, ya que en el centro se puede ver un punto negro del que surgen 4 apéndices. A pesar de la aparente sencillez de esta historia, se han sumado multitud de detalles a lo largo de la investigación del misterio. Entre ellos, se descubrió que si se suma la dirección del edificio Romero, 1499, y la casa 252, da el número 1751, descubriéndose que esta es la fecha en la que se capturó a una enorme araña blanca de casi 2 kilos en la ciudad italiana de Milán. Jayne Mansfield fue uno de los iconos sexuales más importantes de los años 50, protagonizando múltiples películas en Hollywood donde el hincapié de sus caracterizaciones destacaba en su cabello platinado e increíblemente grande pecho, así como su robusto cuerpo, comparándola a algunos con la propia Marilyn Monroe. Su carrera acabó pronto, ya que falleció en 1967 víctima de un accidente de tráfico, donde se destrozó por completo la cabeza, dejándola medio decapitada, comenzando rumores de que su cabeza había salido volando por el parabrisas. Sin embargo, hay quienes creen que la muerte de Mansfield no fue un accidente. En vida, Jayne Mansfield conoció a Howard LaVey, o Anton Sando LaVey como sería conocido popularmente en la época, líder y fundador de la Iglesia Satánica. Según las leyendas populares, durante una pelea, LaVey echó un maleficio sobre el amante de Jayne Mansfield, su abogado Sam Brody, advirtiéndole que moriría en un accidente automovilístico. Tras esta amenaza, Mansfield y Brody sufrieron 7 desafortunados accidentes a los cuales sobrevivieron, hasta que dejaron de tener suerte y murieron en un fatal accidente automovilístico. Las figuras de palos vivientes son un fenómeno relativamente reciente que comenzó a propagarse a finales de los años 2000. Consiste en el avistamiento de múltiples figuras oscuras imposiblemente delgadas y carentes de cualquier rasgo reconocible, hasta incluso decirse que al mirarse desde ciertos ángulos carecían de una tercera dimensión, siendo humanoides hechos de palos bidimensionales, transmutando entre la segunda y la tercera dimensión. Los movimientos de las articulaciones de estas criaturas son descritos como inconexos y mareantes. Las personas en presencia de las figuras de palos tienden a sentirse cansadas, así como una atmósfera más pesada en el ambiente, aunque no se tiene constancia de que los seres sean en sí mismos agresivos contra los humanos. Curiosamente, los testimonios de avistamientos se remontan desde hace varias décadas, siendo uno de los primeros conocidos uno ocurrido a finales de los 70s. Al mismo tiempo, estos testimonios solo se revelaron una vez que el fenómeno comenzó a ser popularizado en Internet. En 1982, una enfermera declaró haberse encontrado con una de estas personas palo.
La criatura parecía estar pegada a la pegada cuando emergió de esta, aparentemente huyendo de la enfermera, ocultándose en la maleza. A pesar de haber ocurrido todo bajo la luz de un farol, la testigo declaró no haber reconocido ningún tipo de ropaje, facción facial, o directamente rostro. Sus brazos y piernas eran absurdamente largos, y su cabeza era pequeña y ovalada. Muchos de los testimonios más remarcables han ocurrido en zonas de Inglaterra, lo que podría apuntar a que este es uno de los sitios principales de aparición de las criaturas. Mientras algunos son descritos como raquíticos y negros, también se ha visto que poseen una forma nebulosa, adquiriendo su cuerpo las características de la estática de la televisión, acompañado del ruido eléctrico de la estática. Las figuras de palos, descritas siempre y sin equivocación como el garabato que un niño haría de un hombre, se cree que podrían tratarse de viajeros interdimensionales que se camuflan entre las dimensiones de este universo. Se ha teorizado también que podrían estar asociados al fenómeno de la gente sombra, sin embargo, este último caso tiene una explicación científica, ya que estos avistamientos de hombres sombra en la periferia del ojo son causados en general por un defecto óptico. No debe olvidarse que el único metraje conocido de la aparición de estos seres ha sido desmentido y confirmado como falso, siendo editado con CGI, pero la posibilidad de criaturas absurdamente altas que pueden alterar las dimensiones de su cuerpo nunca dejará de ser atractiva. Los Ningen son unos famosos críptidos cuyos relatos se pueden rastrear hasta la década de los 90. En aquella época se esparcía en Japón el rumor de la existencia de criaturas humanoides gigantes viviendo en el Antártico. Los rumores empezaron a causa de los aparentes avistamientos de criaturas humanoides no identificadas por parte de los tripulantes de buques de investigación de ballenas operados por el gobierno japonés. Según las descripciones dadas por quienes han tenido la suerte o desgracia de ver a estos seres, miden entre 20 y 30 metros, teniendo el cuerpo de un animal acuático con enormes brazos y piernas humanas, aunque los testimonios varían en este aspecto, narrando que las criaturas poseen colas como las sirenas, aletas o incluso tentáculos. La única característica reconocible en el rostro de estas criaturas son sus ojos y sus bocas. A la fecha no se ha dado con fotografías o vídeos creíbles de Ningens que no hayan sido modificados mediante ningún programa de edición. Los calamares de pozos de aceite son unas pequeñas criaturas similares a calamares avistadas en los aceites. En 1996, mientras unos trabajadores limpiaban un pozo de lodo, notaron la presencia de una especie de calamares de tonalidad rojo grisáceo de unos 17 centímetros de largo nadando en un líquido tóxico entre anticongelantes y partes de automóviles. Capturaron a uno, pero desapareció misteriosamente antes de que se le pudiese realizar investigación alguna. Más instancias de las criaturas no fueron halladas en el pozo incluso tras su limpieza e inspección. Durante mucho tiempo las personas quedaron confusas ante este evento, sin embargo, tiene multitud de explicaciones plausibles a estos seres. Lo más sencillo sería decir que fue una farsa montada por el tabloide donde fue publicado por primera vez, pero de haber ocurrido, podrían haber sido gusanos de tierra mutados. Si nos vamos por las teorías más surreales, podría incluso tratarse de una espora alienígena, una bacteria con un crecimiento desmedido o un parásito similar al oso de agua. El mormonismo es una rama del cristianismo conocida por ser bizarra en varias de sus creencias, entre las que se encuentra una que acepta la existencia del pie grande, y la explica a través de relatos bíblicos. El apóstol David Patten relató a Abraham Smoot un encuentro que había tenido con el mismísimo Caín, el personaje bíblico conocido por asesinar a su hermano, en 1835. Según Patten, mientras cabalgaba en su mula, notó que un extraño caminaba a su lado. Sentado sobre la montura del caballo, el hombre le llegaba a los hombros. El ser no vestía ropa, y su piel, oscura, estaba por completo cubierta por pelo. Al preguntarle por dónde vivía tal hombre, respondió que no tenía hogar, era un vagabundo que vagaba de pueblo en pueblo. Se describió a sí mismo como una criatura miserable que buscaba la muerte pero que era incapaz de morir, con la misión de destruir el alma de los hombres. Con el pasar de las décadas, comenzaron los avistamientos del pie grande en 1980 en el sur de Weber, Utah. Los mormones hicieron la conexión entre la historia del apóstol Patten, comenzando así la leyenda de que Caín seguía vivo, vagando por la tierra con la forma de una criatura horrenda cubierta de pelo.
Aunque el relato del apóstol podría más tener que ver con lo místico que con lo criptozoológico, no deja de ser curioso. El 25 de octubre de 1582, en algún lugar de Siberia, Rusia, el guerrero Khan Kuchum, uno de los varios descendientes de Genghis Khan y último Khan del Kanato de Siberia, observó un fenómeno celestial que llamó Znamenille. Según sus palabras, el cielo se abrió en las 4 esquinas del universo, y de la apertura en el firmamento surgieron guerreros brillantes alados con armas. Al acercarse al campamento de Kuchum, los guerreros lo rodearon y ordenaron al Khan que huyera. Aterrado por la visión, el Khan huyó, ordenando a su campamento que se fuera. Se escondieron en los bosques, sin dejar de sentir que eran perseguidos por algún ejército celestial. No existen más datos sobre el evento, la única fuente dada a esta anécdota es el libro de Philippe Mantel y Paul Stonehill, UFOs. ¿Fue acaso una intervención divina o de otro mundo la que detuvo al Khan? Dado el nombre de esta sección del iceberg, Moroni y Znamenille, es probable que se haya teorizado que los seres que amenazaron o advirtieron al Khan fuera Moroni, el profeta hijo de Mormón. Akasa es un término sánscrito que significa éter, espacio o cielo, siendo el quinto de los grandes elementos en la religión hinduista, siendo la esencia y fundamento de todo lo que es material, y el primer elemento en ser creado por Brahma. En la tradición Wicca y el paganismo moderno, la palabra Akasa o Akash significa espíritu, y es el resultado restante de la combinación de los 4 elementos, presente en cada criatura viviente, simbolizado por la quinta punta de la estrella del pentagrama. En teosofía, que es lo que nos atañe, existe el adjetivo acásico para referirse a los registros acásicos, un compendio de pensamientos, palabras, emociones e intenciones universales que ocurrirán, ocurren y han ocurrido, codificados en un plano de existencia no físico, el plano mental, para contener todos los acontecimientos que ocurrieron, ocurren, y ocurrirán en el futuro. Según la interpretación de Henry Steele Olcott, Buda dijo que solo 2 cosas son eternas, el nirvana y el akasa, nada podía surgir de la nada, y al alcanzar un hombre la verdadera iluminación individual, podía alcanzar los registros acásicos a través del akasa para desatar todo el potencial humano. De acuerdo a Charles Webster Leadbeater, el conocimiento del porvenir de los clarividentes proviene de los registros acásicos. Se dice que cualquier hombre puede alcanzar los registros acásicos a través de la apertura de los archivos del alma donde todo queda grabado, permitiendo que la información de los registros se fusione con tu esencia para tener los conocimientos necesarios para tu progreso. Todo a través de una meditación clásica. Aunque no existe un nombre preciso para el fetiche, existe la parafilia de penetrar sexualmente heridas abiertas. Existe el mito de que el marqués de Sade apuñaló a una prostituta e intentó penetrar sexualmente la herida posteriormente, pero estos son solo mitos. Del mismo modo, existe una parafilia llamada piquerismo, la cual forma parte del sadismo, la cual consiste en el placer sexual por pinchar, cortar o apuñalar personas, sea con agujas, cuchillos o cuchillas de afeitar. Las zonas frecuentemente afectadas son el trasero, los pechos y las ingles. El fetiche puede dar lugar a múltiples infecciones, y se ha dado el caso de una mujer la cual, tras una operación, fue prostituida por su marido para que los hombres tuviesen relaciones sexuales con ella a través de la herida en su abdomen, la cual se infectó y llenó de pus. En la cultura popular, el escritor humorístico Paul Krassner escribió un artículo satírico donde detalló cómo Lyndon B. Johnson había penetrado a John F. Kennedy por la herida en su cabeza cuando estuvieron solos en el Air Force One. Algunas personas llegaron a creer que esta noticia fue real, y se viralizó por todo el mundo. Tommy Wiseau es un famoso cineasta, creador de la película de culto The Room, conocida como la mejor peor película jamás producida. La historia de su película fue documentada por James Franco, quien lo encarnó en la película The Disaster Artist. Sin embargo, al investigar a Tommy Wiseau, uno se da cuenta de que poco o nada se sabe sobre su vida previa a la producción de The Room, su película más famosa. Según el propio director, actor y productor, nació en Nueva Orleans en 1969, cosa de la que se retractó durante una entrevista en el programa de Jimmy Kimmel, confesando que venía de Europa.
Según Greg Sestero, amigo y actor que participó en The Room, Wiseau nació en algún momento a mediados o fines de los 50, siendo bastante menos joven de lo que él clama. Del mismo modo, según Sestero, Tommy Wiseau vivió en Estrasburgo bajo el nombre de Pierre en su juventud, donde fue arrestado arbitrariamente al ser señalado como culpable de tráfico de drogas en un hostal. Tras el suceso, emigró a Estados Unidos, donde presuntamente sufrió un terrible accidente automovilístico que lo dejó al borde de la muerte. Ahora, ¿de qué nos sirve desmenuzar la existencia de Tommy Wiseau? Existe en internet la teoría de que Tommy Wiseau es realmente D.B. Cooper, el famoso criminal que secuestró un avión para robar miles de dólares y escapar para no ser visto nunca más. Las pruebas para esta teoría son, en teoría, las siguientes. A inicios de los 70 Dan Cooper secuestró un avión, pidió $200,000 y un paracaídas para su huida. Nadie sabe a dónde fue a parar tras robar el dinero. Su nombre real es desconocido. Su acento era ambiguo, sonando extranjero, tal vez canadiense o francés. Ahora, Tommy Wiseau apareció en Estados Unidos a mediados de los 70, con muchísimo dinero obtenido de manera inexplicable y no comprobada. Según sus amigos, es mucho más viejo de lo que dice ser. Su acento es extraño, sonando entre canadiense y europeo, con tendencia al francés. Nadie sabe con certeza nada sobre su pasado. Según los hechos, D.B. Cooper medía alrededor de 1,78 m y 1,80 m, similar a la altura de Tommy Wiseau, quien mide 1,79 m. ¿Fue acaso este desastre de película creado con el dinero lavado del secuestro del avión? Nunca lo sabremos. La teoría de la violación de Dios es una de las más particulares interpretaciones de los hechos bíblicos jamás contada, y aunque no existen demasiada información, podemos darle multitud de interpretaciones, 4 interesantes formas de ver esta historia. La primera, y centrándonos en la más literal y bruta de las interpretaciones, es que otros dioses o seres supremos habrían doblegado a Dios, y a causa de la violación, Dios habría engendrado a la humanidad, explicando de este modo su resentimiento para con los humanos, dándoles la espalda y castigándolos por ser el producto de un acto impío. La existencia de entes tan poderosos o más que Dios es una idea aterradora para quien crea en algo como una entidad suprema siendo violada, y el ser producto del odio de Dios solo sería un remate. La segunda teoría, y una de las más interesantes de las 4, consiste en la interpretación del Dios abrahámico, Yahvé, siendo violado entre Génesis 18 y Génesis 19. Génesis 18 a 19 trata la historia de Sodoma, una ciudad manchada por el pecado, entre los que se encontraba el asesinato, la violación, el robo, y una de las cosas más destacadas por la Biblia, el maltrato hacia los extranjeros. Abraham negoció con Dios para impedir la destrucción de Sodoma, proponiéndole que, si encontraba 50 personas dignas en la ciudad, no la destruiría. El número se redujo a 10, y Dios prometió que bajaría a Sodoma en busca de las 10 personas más dignas del pueblo. 2 ángeles fueron enviados con una manifestación física humana a la ciudad, quienes fueron resguardados en la casa de Lot, sobrino de Abraham, ignorando que los visitantes eran ángeles. Durante este episodio, 2 hombres de Sodoma intentaron entrar por la fuerza en el hogar de Lot, exigiendo a Lot que les dejase tener sexo con los 2 extranjeros. Lot impidió esto ofreciendo a los hombres sus 2 hijas vírgenes. Sin embargo, antes de consumada la violación, los ángeles utilizaron sus poderes para cegar a todos, y advertido por Dios de que no debía mirar atrás, Lot y su familia huyó de Sodoma, la cual fue destruida a sus espaldas. Lo extraño en este relato son 2 cosas, y es que en ninguna otra parte de la Biblia los ángeles tienen el poder de cegar a los humanos. El único que se demuestra que tiene dicho poder es Dios durante el episodio de la conversión del apóstol Pablo de Tarso. Según la teoría de la violación de Dios, cuando Abraham pidió a Dios que buscara a 10 personas dignas en la ciudad, Dios se manifestó en la tierra con un cuerpo físico, y al acceder a Sodoma, él fue la víctima de violación por parte de los ciudadanos de Sodoma. Tras utilizar sus poderes, cegando a los pecadores, destruyó la ciudad por sus crímenes contra él, Yahvé. Tomando en cuenta la cantidad de cambios que ha sufrido la Biblia a lo largo de las generaciones, no sería nada extraño que un episodio tan específico fuese cambiado para evitar que la pureza inmaculada del Señor fuese manchada con un episodio donde es violentamente violado por los habitantes de la destruida Sodoma. La tercera de las teorías se refiere a la crucifixión de Jesús.
En la teología cristiana existe la creencia de que Jesús sufrió todos los dolores imaginables para el ser humano, y tras ser violado habría sido colgado en la cruz, explicando a su vez el por qué había sido crucificado desnudo. La cuarta de las teorías propone que Dios no ha sido violado una vez, sino todas las veces. ¿A qué me refiero con esto? Existe la creencia teológica de que Dios no fue doblegado por ningún ser cósmico, sino por la propia humanidad. Cada vez que alguien muere, Dios muere. Cada vez que alguien siente dolor, Dios siente el mismo dolor. Cada vez que una persona es víctima de violación, Dios es violado también. Según esta versión de los hechos, Dios no es inmune al sufrimiento, sino que tiene la capacidad de sentir el dolor que sufren todos los humanos al mismo tiempo. Imaginar la existencia de un ser omnipotente doblegado por su propia creación que lo hace sentir todos los dolores al mismo tiempo es una visión desoladora cuando se piensa en ello. La plaga gris se refiere a un hipotético escenario del fin de la raza humana propuesto por Eric Drexler, que involucraría la nanotecnología molecular. Según esta hipótesis, un conjunto de robots se autorreplicaría sin control, consumiendo toda la materia viva en la Tierra, materia que emplearían para crear y mantener más robots. El término usualmente se usa dentro del contexto de la ciencia ficción. En el peor de los casos, toda la materia en el universo podría convertirse en una masa inmensa de nanomáquinas en proceso de replicación y sin un orden concreto, matando a todos los habitantes del universo. El desastre es propuesto como resultado de una mutación accidental en una nanomáquina que se autorreplica usada con otros propósitos, o posiblemente de un arma de destrucción hecha deliberadamente. No está claro si la nanotecnología molecular sería capaz de crear una plaga gris. Entre otras refutaciones comunes, los teóricos sugieren que el tamaño de las nanopartículas las inhibe de moverse muy rápido. Mientras que la materia biológica que compone la vida libera cantidades significativas de energía al oxidarse, y otras fuentes de energía como la luz del sol están disponibles, esta energía podría no ser suficiente para que los supuestos nanorobots dejaran fuera de competencia la existente vida orgánica que ya usa esos recursos, especialmente considerando cuánta energía usarían los nanorobots para moverse. Si la misma máquina estuviera compuesta de moléculas orgánicas, entonces podría encontrarse a sí misma siendo cazada por bacterias ya existentes u otras formas naturales de vida. El testimonio de Nayirá fue un testimonio presentado ante el Comité de Derechos Humanos del Congreso el 10 de octubre de 1990 por una niña de 15 años que solo proporcionó su nombre de pila, Nayirá. El testimonio fue ampliamente difundido, y fue citado en numerosas ocasiones por los senadores de los Estados Unidos y el presidente George Bush en su justificación para respaldar a Kuwait en la Guerra del Golfo. En su testimonio, Nayirá declaró que después de la invasión iraquí de Kuwait, había visto a los soldados iraquíes sacar a los bebés de las incubadoras en un hospital kuwaití, tomar las incubadoras y dejarlos morir. Su historia fue corroborada inicialmente por Amnistía Internacional, una ONG británica, que publicó varios informes independientes sobre los asesinatos y el testimonio de los evacuados. Tras la liberación de Kuwait, los reporteros tuvieron acceso al país. Más tarde en 1991 un reportero informó que los pacientes, incluyendo a los bebés, habían muerto cuando las enfermeras y médicos habían huido del país o habían abandonado los hospitales, y el 6 de enero de 1992 John MacArthur lanzó un artículo de opinión donde reveló que Nayirá era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos. El testimonio de Nayirá había sido organizado como parte de una campaña de relaciones públicas de la organización Kuwaití Ciudadanos por una Kuwait Libre, dirigida por la firma estadounidense de relaciones públicas Hill & Knowlton. A efectos prácticos, el testimonio había sido creado con el fin de vender la guerra como la única opción de paz, apelando a la emocionalidad del mundo y los estadounidenses para invadir los países medio orientales. Amnistía Internacional reaccionó emitiendo una corrección, y el director ejecutivo John Haley acusó posteriormente a la administración Bush de manipulación oportunista del movimiento internacional de derechos humanos. El testimonio de Nayirá fue uno de los principales motores que dio inicio a la Guerra del Golfo.